oyendo la oración del pastor Joel, se me venía a la mente Pablo y Silas. En esa cárcel sin duda tenían problemas, sin duda había algo en su corazón que tal vez les decía que no iban a salir vivos de esa cárcel, pero hicieron algo loco, hicieron algo que aparentemente para el carcelero era locura, y empezaron a cantar himnos. ¿Y será que Dios está aquí en esta noche? Así como estuvo en Filipos, dice que la tierra tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. Y este carcelero, lo primero que se le vino a la mente es que tenía que quitarse la vida porque todos los presos sin duda habían escapado. ¿Qué hace un preso si se cae en la cárcel? Pues tiene que correr. Pero Pablo le decía: no te hagas daño. Me imagino que había mucho polvo por el temblor y no miraba a los presos, pero Pablo gritando le decía: aquí estamos. Al igual que en esta noche, iglesia la hermosa, aquí estamos todos, porque ¿a dónde podemos irnos? Solamente a la presencia de Dios. Y qué hermoso pasaje. Y este hombre carcelero, pues él dijo: yo quiero contagiarme de eso. Lo que él ha presenciado en ese día era el poder de Dios manifestado en aquellos que realmente creen en el Señor. Y surge la pregunta del carcelero, después de que los saca del polvo fuera de la cárcel, y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es la pregunta en esta noche, y es la pregunta más importante que usted pueda hacerse durante todo el periodo de su vida. Más allá de que si está indeciso en qué va a estudiar, con quién se va a casar, cómo va a ser su futuro, todas esas preguntas son importantes, pero la pregunta más importante de la vida y de cada ser humano es: ¿seremos nosotros verdaderamente salvos? Una pregunta confusa para muchos cristianos, porque muchos de nosotros hemos hecho todo al revés. Nos hemos arrepentido y no creemos, o hemos escuchado, no nos bautizamos, o ya nos bautizamos, pero no sabemos por qué nos bautizamos. Hay un protocolo y hay una serie de elementos que tenemos que seguir, y todos están en la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente para ser salvos? Pues estoy en la iglesia, hermano, vengo a la iglesia. Venir a la iglesia no le da una salvación. Venir a la iglesia es muy necesario para escuchar la palabra de Dios. Bautizarse no lo salva. Venir a la iglesia no lo salva. Vamos a ver esos pasos que dice la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Pablo le contestó al carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenemos que hacer para creer y cómo vamos a creer? ¿A través de qué es lo que vamos a creer? ¿Cómo es que yo tengo que creer? Y en lo que yo tengo haciendo esta introducción en esta noche, ya han muerto 200, 300, 400 personas, ya han fallecido en este preciso momento, en esta precisa noche. ¿Y cuál será el número que fue a la presencia de Dios? ¿Y cuál será el número que fue a perdición? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es en esta noche hacerle entender cómo nosotros podemos ser salvos. Dice la palabra de Dios que hay pasos a seguir. Nadie se puede arrepentir sin antes haber oído la palabra de Dios. Tiene usted que escuchar la palabra de Dios, y eso le va a producir una fe. La fe viene por el oír, y el oír la bendita palabra de Dios. Y el hecho de que usted esté aquí en esta noche no está perdiendo el tiempo, así haya dejado grabada su telenovela o su juego de fútbol. Estar aquí en esta noche
es lo mejor que nosotros podemos hacer el día de hoy. Escuchar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios es que podemos transformar nuestras vidas. Podemos dejar, el pastor pudiese grabar la predicación en una hoja y dejarla allá afuera para que el hermano venga, tome su hoja, deje su diezmo y se regrese a su casa. Tiene que estar usted aquí presente y escuchar la palabra de Dios. ¿No cree usted que yo estoy predicando en esta noche? Dios está hablando a través de mi voz a mi mismísimo corazón en esta noche. Y tengo que poner atención a lo que Dios habla, porque el predicador siempre agarra el mensaje para sí mismo. Este no es un mensaje para usted. Este mensaje empieza por mí mismo. ¿Qué cosas tengo que hacer yo en esta noche para ser salvo? Quiero que vaya al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y vamos a ver los pasos de los cuales la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos estar seguros de que somos realmente salvos. Romanos capítulo 10. Quiero que permanezca ahí. Y yo rápidamente, para entender todo correctamente desde un principio, usted permanezca en Romanos capítulo 10. Y yo le voy a leer Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Dos cosas hay aquí: a los que se pierden y a los que se salvan. El número nunca va a cambiar. Tanto yo como el sentir de Dios es el mismo. Que nadie se pierda. Y aquí se predica la palabra en cada servicio, venga gente o no haya gente, porque Dios ha escogido la predicación para poder transformar la vida del ser humano. Hay dos grupos de personas, y desde que el pecado entró en el huerto del Edén, siempre ha habido dos grupos de personas: los que se salvan y los que se pierden. Eso tenemos que tener muy claro: los que se salvan y los que se pierden. Y en esta noche usted va a salir por esas puertas con esa seguridad de que usted es de los que se salvan. Los que estamos aquí hemos hecho un esfuerzo por venir a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma a la persona. Escuchando la palabra de Dios, usted puede llegar a creer. Usted no puede creer si no escucha la palabra de Dios. Romanos capítulo, le voy a leer otra vez el versículo 21, no se lo leí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es a través de la alabanza, no es a través de los cantos, es a través de la palabra de Dios que transforma vida, porque es la palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios es tan poderosa que una sola palabra hizo al hombre, una sola palabra hizo todo lo que usted puede ver en esta noche. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hoy sí vamos a Romanos capítulo 10. Dice así en el versículo 13: porque todo aquel que invocare, dice así versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire el protocolo y mire los pasos, y voy a ir muy lento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo se puede invocar a alguien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la bendita palabra de Dios. Digo yo, las personas que viven en la selva, las personas que viven en la montaña, las personas que tal vez se están escondiendo en la justificación de que a mí no se me habló de la palabra, pues está en una completa ignorancia. Pero dice la palabra de Dios que todo ser humano antes de morir tendrá que escuchar la palabra. Dios es un Dios justo. A todos y cada uno de nosotros se nos va a dar una oportunidad de venir a los pies de Cristo y transformar nuestras vidas. No puedo yo estar escondido en mi ignorancia al decir que no me han hablado del evangelio. Se te va a hablar, o ya se te habló, pero sigues escondido en esa ignorancia. Y no te vas a perder por tu ignorancia, te vas a perder por el pecado. Tu ignorancia no limpia el pecado, solamente la sangre de Jesucristo te puede limpiar el pecado. Y nos dicen locos, y nos dicen que ellos no tienen nada que ver con aquella cosa que sucedió en la cruz. ¿Qué tienen que ver ellos con la cruz? No entienden, están escondidos en esa justificación, que si tal vez en aquel gran día, aquel gran juicio final, podrán decir: Señor, a mí no se me habló de la palabra. Todo mundo tendrá que escuchar la palabra de Dios antes de morir. Dice Hechos 17, versículos 30 y 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nadie se podrá justificar de que no escuchó de la palabra de Dios. Primer paso para tener nosotros la seguridad de que realmente somos salvos, pues usted lo está llevando a cabo en esta noche, y es escuchar la palabra de Dios. Hay gente que nos está viendo a través de las redes sociales en estos precisos momentos en vivo, pero hay gente que mirará este mensaje en 15 días, un mes o el año que entra. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios puede alcanzar a una persona en un mensaje que se predicó en este púlpito hace 2 años. Esa es la poderosa palabra de Dios. Y hay gente que no nos ve hoy en vivo, pero entra y nos ve el día de mañana, el día de pasado, y es la misma palabra poderosa. Pero usted está haciendo lo correcto al prestar oído, porque primer paso a seguir es escuchar la palabra de Dios. Segundo paso, y en esta noche medite en cuál de los pasos es que nosotros nos hemos extraviado. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, aparecen 9 conversiones, y en las 9 es el mismo protocolo, es el mismo modelo a seguir. Primero escuchas, después crees. Si escuchas la palabra de Dios y no has creído, no puedes ser salvo. No existe la posibilidad de que seas salvo. Así estés en la iglesia todos los días, hay un protocolo a seguir. Oyes la palabra de Dios, la palabra de Dios te transforma. Entonces viene el segundo paso, que es creer en el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Seguimos en el oír. Hechos capítulo 2. Ahorita le explicaré lo de creer en tu corazón. Hechos capítulo 2. Hay algo hermosísimo aquí. Ya usted sabe de lo que quiero hablar, y es cuando el Espíritu Santo se manifiesta en aquel día. Pero me llama mucho la atención, óigame esto: a este grupo de personas ni siquiera fueron motivadas
con la manifestación del Espíritu Santo, ni el hablar en lenguas, ni nada de esto. Esta gente y este grupo al cual Pedro se está refiriendo es aquel grupo que no creyeron, porque cuando se manifestó el poder a través del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, no todos creyeron. Entonces aquí hay una prédica de Pedro muy larga, y nomás le voy a leer un pedacito. Dice así, versículo 31: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, les decía Pedro. Versículo 33: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, versículo 37, al oír esto, no al ver, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y la pregunta en esta noche: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La palabra de Dios en la predicación de Pedro dice que los compungió de corazón. Entonces, cuando tú llegas a ese terreno, empiezas a escalar terrenos hasta llegar a un terreno fértil. Cuando llegas a ese terreno fértil, entonces puedes tener tú la seguridad de que has obedecido el protocolo y todos estos elementos que Dios demanda de un ser humano para que nosotros podamos ser salvos. La religión no te hace salva. Todas las cosas que tú crees que te hacen salvas y que no están en la Biblia, nada de eso te puede salvar. Solamente la palabra de Dios, al oír, al creer, al poner en práctica, y la palabra te tiene que transformar. Si tú tienes 20 años en la iglesia y sigues siendo la misma persona de hace 20 años, entonces la palabra no ha tocado tu corazón. Tienes que oír y tienes que creer. Segundo paso, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16. Estamos pasando de oír la palabra. Usted ya ha escuchado una porción en esta noche. Espero con todo mi corazón que esta palabra transforme, pero para eso tiene usted que empezar a creer. Marcos capítulo 16, versículos 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice la gente: la Biblia es muy difícil de entender. La Biblia es muy fácil de entender. Las palabras que el Señor expresa en estos versículos no son como para confusión. Es muy sencillo: o has creído o no has creído. Nadie te va a condenar, ni el Señor te condena. Tú te condenas solo por no haber creído en su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora estamos tratando de creer, porque muchos tenemos ya años en el evangelio y muchos ya hemos escuchado más de 2000 prédicas, pero ahora falta la otra etapa: creer en el Señor. ¿De qué te sirve escuchar a ti tantas predicaciones si no puedes tú creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si no puedes tú creer que Él fue a esa cruz a morir por todos y cada uno de nosotros. Si no crees en la cruz, sin cruz no hay muerte, sin muerte no hay sepultura, sin sepultura no hay resurrección, y sin resurrección
nadie puede ser salvo, pero gracias a Dios que Dios le resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre. Es a través de esa resurrección que yo y tú tenemos asegurada una salvación para toda una eternidad. Pero ¿por qué no puedes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Hechos capítulo 8. Mire el protocolo a seguir y las cosas, cómo es que se tienen que llevar a cabo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Y aquí estamos hablando de Felipe en Samaria. No te puedes arrepentir sin antes creer. No te puedes arrepentir sin antes oír. No te puedes bautizar sin antes arrepentirte. Son pasos a seguir. Dice así, versículo 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, no niños, hombres y mujeres, por cuanto creyeron a Felipe. Felipe tuvo que predicar, ellos tuvieron que escuchar, ellos tuvieron que creer. Por cuanto creyeron, ahora pueden ser bautizados. No puede ser al revés. Tienes que escuchar el poder de Dios a través de su mensaje. La palabra de Dios te puede transformar, porque tiene poder la palabra de Dios, pero tienes que seguir ese protocolo. Felipe predicó su palabra, la gente en Samaria escuchó el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Pero tenemos que seguir ese orden, tenemos que oír, tenemos que creer. Hechos 4:4 dice, Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Era como 5,000. Imagínese usted el poder de la palabra de Dios. Nosotros no sabemos en esta iglesia cuántas personas han sido salvas a través de la predicación por esas pantallas que están enfrente de mí. Dios tiene un propósito para la humanidad, y no eres tú el que está predicando, es Dios hablando al corazón de las personas, que nosotros ni siquiera sabemos quién entra a YouTube, quién entra a Facebook, quién está oyendo la palabra. Hay posibilidades que ya sean muchos las personas que han sido salvas a través del mensaje de la predicación, porque es lo que agradó a Dios para poder nosotros ser salvos. La predicación, la palabra de Dios, no escrita, no vista en la pantalla. Y te invito, si hermano o hermana ya te has ido de la iglesia o estás por regresar, o simplemente nos has visto por años y tienes la curiosidad de escuchar un mensaje en vivo, no es igual escuchar una predicación aquí en el templo, no es igual que escucharlo en la casa. No hay reverencia en la casa, estamos acostados, estamos comiendo, estamos jugando. Aquí hay reverencia porque aquí está la bendita presencia de Dios. Oír, creer, arrepentirse. Hechos capítulo 2. Hay una pregunta. Hechos capítulo 2. Le vuelvo a repetir el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Así preguntó el carcelero en Filipos: ¿qué necesito hacer? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Necesitas escuchar, necesitas creer, necesitas arrepentirte, pero arrepentirte de todo corazón, con todo tu corazón. Hay gente que dice: ya me arrepentí, pero estamos mintiendo al pastor, pero no podemos mentirle a Dios. Arrepentimiento es un proceso que lleva tres cosas. Tienes que cambiar tu mente y tu pensamiento, tienes que cambiar tu corazón, y luego la evidencia de que realmente tú cambiaste. Cuando tú sales de la cárcel, espero que nunca vayas,
Te ponen en prueba después de que sales por un año a ver si es cierto que realmente cambiaste. Si no, de lo contrario tendrás que regresar. Mateo capítulo 21. Estamos en el arrepentimiento. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor en letras rojas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ojo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole, él dijo: no quiero. No quiero. Te toca limpiar los baños, no quiero. Te toca predicar, no quiero. Te toca ser ujier, no quiero. Dice, y acercándose al otro le dijo, 29, respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Primero trabaja con tu mente, y si vas a hacer algo para el Señor, vale más que lo hagas con un arrepentimiento genuino. Él conoce tu corazón, Él conoce todo. Señor, quiero hacer esto, hoy quiero, no porque me toque, porque quiero. Le dijo el Señor: ve a trabajar hoy a la viña. Y dijo: no quiero. Y tuvo que pasar un momento para él pensar, meditar y luego decir: voy. Cuando tú quieras servir a Dios, hazlo con todo tu corazón, porque no estás sirviendo ni a la iglesia ni al pastor. Todo lo que hagas, hazlo como haciéndolo para el Señor. Es el único que te puede gratificar. Es el único que te puede dar un galardón por tu servicio, pero que tu servicio sea un servicio genuino, no de mala gana. El Señor está viendo tu corazón y dice que el hijo se arrepintió y fue. Interesante. Segunda de Corintios capítulo 7. Arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice así, de esta manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando tú quieres arrepentirte, empiezas a trabajar contigo mismo y tu mente y tu pensamiento. Viene de arriba, pasa a tu corazón. Después tienes que mostrar con evidencias que realmente hay un sentimiento de arrepentimiento. Oyes la palabra de Dios, crees con todo tu corazón, estás en una etapa de crecimiento. No hay ningún bautismo registrado en el libro de los Hechos sin antes haber pasado por este proceso: oír, creer, arrepentirte. Y ahora estamos pasando a otro paso: la confesión. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Y no se te olvide el proceso: oír, creer, arrepentirte. Y ahora tendrás que confesar con tus labios. Romanos capítulo 10, le voy a leer desde el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero si confesares con tu boca, no quiero confundirlo, no vas a confesar tus pecados. Si yo tuviera que confesar mis pecados aquí al pastor, me tardaría 10 años. No vas a confesar tus pecados. Vas a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él fue a la cruz a morir por tus pecados, está sentado a la diestra del Padre y vendrá muy pronto a recoger a su iglesia. No vas a confesar tus pecados, vas a confesar lo que realmente hizo Dios a través de su Hijo en esa cruz.
Y no fueron los clavos que detuvieron al Señor en esa cruz, sino el amor por todos y cada uno de nosotros que fue a padecer a esa cruz por mis pecados. Con nada de lo que yo pudiese haber hecho, pude haber sido salvo, porque no es por lo que yo haga, por gracia sois salvos. Todo lo que nosotros recibimos es por la gracia. Nosotros no hacemos nada bueno, ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni hemos hecho cosas buenas. Es el amor de Dios manifestado en esa cruz. Por eso tú y yo tenemos salvación. No fueron los clavos, fue el amor de Dios para con nosotros. Dice Hechos capítulo 8, confesar. Estamos en confesar. Hechos capítulo 8. Versículos 36. Hechos capítulo 8. Felipe y el eunuco. Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Párate ahí. Volvemos al mismo proceso. Antes de bautizarte, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco no meneó la cabeza, tuvo que abrir su boca y tuvo que confesar, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No sé si me está entendiendo en esta noche. Paso por paso. No te puedes bautizar si no has creído. No te puedes bautizar si no te has arrepentido, dijo Pedro. Arrepentidos, y bautícese cada uno de nosotros. Hay un proceso a seguir. El eunuco tuvo que abrir su boca y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 6. Vamos ahora al bautismo. Después de haber entendido el oír, el creer en mi corazón, el arrepentir, el confesar. Hechos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ya vamos a terminar. Romanos capítulo 6, pero yo necesito en esta noche que entendamos realmente cómo nosotros podemos ser realmente salvos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice así: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice primera de Pedro que el agua no quita la inmundicia, pero en el protocolo y en los elementos que nosotros tenemos que llevar a cabo, tú no puedes ser salvo si no te bautizas. Tienes que oír, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que confesar y tienes que bautizarte. Todos estos modelos a seguir. Asimismo, Saulo de Tarso fue bautizado por Ananías. Todos y cada uno de ellos, todas estas personas, Cornelio, todos los que fueron predicados en este libro de los Hechos, todos pasaron por el mismo modelo. Tenemos que oír la palabra de Dios. Está Lidia en Filipos, ya lo dije, Cornelio, los Efesios, los Corintios, mucha gente que siguió este protocolo. Tienes que oír la palabra de Dios, tienes que creer en tu corazón, tienes que arrepentirte, tienes que confesar, y entonces tienes que ser bautizado. Y una vez que eres bautizado y cumples todos estos pasos a seguir, entonces entregas toda tu vida a Dios en servicio. No se acaba ahí. Cuando ya has entendido y has seguido todos estos pasos, entonces ahora eres un cristiano, ahora eres verdaderamente salvo. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Servir a Dios con todo tu corazón. Puedes ser un cristiano que ya has recibido todos estos pasos y aún tienes dudas. Recuerda, Filipenses 2:12 dice: ocupados de vuestra salvación con temor
y temblor. Ya acepté a Cristo, me voy a la casa. Ya no vengo a los servicios, no vengo al del miércoles porque no hay gente, no vengo al del domingo porque estoy muy cansado, no vengo nunca. Ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. Iglesia, tal vez nosotros podemos estar atorados con uno de esos 5 pasos. Tal vez yo tengo muchos años en la iglesia, pero no he creído y me cuesta mucho trabajo creer. O tal vez ya tengo esos 3 pasos, pero no hay arrepentimiento en mi corazón. Sigo siendo el mismo rebelde de los 1980s. Tenemos que cambiar, tenemos que procurar hacer todas estas diligencias como están escritas en la Biblia para poder servir a Dios y para que Dios pueda bendecir tu vida. No puedes estar tú sirviendo a Dios estando a medias. Tienes que oír la palabra de Dios, y gracias porque tú estás aquí en esta noche. Tienes que creer con todo tu corazón, tienes que arrepentirte, tienes que decir con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces podrás ser bautizado, y una vez que eres bautizado, entonces eres realmente un cristiano. Puedes venir a la iglesia toda tu vida y no ser salvo. Puedes oír la palabra de Dios toda tu vida y no ser salvo. Hay pasos a seguir. ¿En cuál de los pasos nosotros estamos descuidando? Estudiemos nuestro corazón en esta noche. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, te alabo y te glorifico, y Padre, te pido perdón, Señor, te he fallado en muchas áreas. En esta noche he entendido, Señor, que tengo que hacer estos pasos, Señor, estos elementos que tú mismo dijiste en muchas ocasiones. A Nicodemo fue uno de ellos: si no nacieses de agua y del Espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Ayúdanos a entender en esta noche, Señor, en qué estamos fallando. Queremos tener la seguridad de que somos salvos. Hay 2 grupos, dice Pablo a los Corintios: los que se pierden y los que se salvan. Yo te pido por esos hermanos que, Padre, cada servicio ellos hacen un esfuerzo por estar aquí, porque tienen en su mente y en su corazón que tú eres prioridad número 1 en nuestras vidas. No es lo demás, Señor, no es el trabajo, no es el fútbol, no es el cansancio. Tú eres prioridad en mi vida, y tengo que tener eso bien recalcado en mi mente y en mi corazón en esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo. Pido por esta iglesia, por cada ministerio, por cada siervo, por el cuerpo de liderazgo, Señor, el grupo, Señor, Pastor Joel, Pastor Víctor, toda la familia, Señor. No es fácil, dice tu palabra, pero tenemos que agarrar tu cruz todos los días y seguirte, Señor, y a veces no somos dignos, Señor, de tu presencia. Cada servicio, Señor, no te podemos ver, pero te podemos palpar. Sabemos que tú estás aquí en esta noche. Sigues respaldando este ministerio. Algo estamos haciendo bueno y seguiremos haciendo eso bueno, Señor, hasta tu venida, Padre. Seguimos pidiendo por aquellos que están en una cama, Señor, que tú sanes sus cuerpos. Aquellos que tienen problemas económicos, que no tienen trabajo, súpleles un trabajo, Señor. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de toda índole, Señor. Pero que tú nos guíes en esta noche, Padre, a saber, como Pablo y Silas, que en medio de la tribulación ahí está tu hermosa presencia, y en vez de andar tristes, Señor, y amargados, cantar himnos, Señor, y tu poder será manifestado en nuestras vidas, Señor. Yo te alabo en esta noche y te doy gracias. Llévanos a nuestros hogares, Señor, y que tú seas con nosotros el día de mañana. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.